Hola mami, ¿cómo te va? Yo quiero saber si todavía te acuerdas de mí. Aún sigo aquí y aún no le he cogido la nota. Mis sentimientos por ti explotan y eso en la cara se me nota. Si tú sientes lo mismo por mí, quiero preguntarte si tú sientes lo mismo que yo. Y entonces, ¿por qué no te atreves si tú también sientes lo mismo que yo? Quiero preguntarte si tú sientes lo mismo que yo. Y entonces, ¿por qué no te atreves si tú también sientes lo mismo que yo? Quiero decirte que siempre te he extrañado, que nunca he olvidado las cosas que hacíamos cuando tú estabas a mi lado. Tanto lo he soñado, por eso he regresado para decirte que siempre te he pensado, las cosas que hacíamos cuando tú estabas en mi cuarto. Por eso te amo tanto. Hoy miro tu retrato y digo los momentos que pasé contigo. Y si me voy con otra, eso es prohibido. Quiero decirte al oído que tú eres mía, y tenlo por seguro que no te hablo tontería ni tampoco una mentira, tú lo sabes bien. Me matan las ganas de volverte a tener en mi cama, en la noche, en las mañanas, que me digas que me amas, porque mi corazón está entregado por completo. Con razón, yo te hablo con mis sentimientos. Quiero preguntarte si tú sientes lo mismo que yo. Y entonces, ¿por qué no te atreves si tú también sientes lo mismo que yo? Quiero preguntarte si tú sientes lo mismo que yo. Y entonces, ¿por qué no te atreves si tú también sientes lo mismo que yo? Yo me acuerdo de esos días cuando tú me dijiste que me querías. Yo no lo creía porque pensé que todo esto era mentiras. Ahora comprendo por qué me decías que lo nuestro era una fantasía. Pero nunca yo me quedo con las dudas y me fui a decirle a tu tía que lo nuestro es real como el mar, bebé. Hola mami, ¿cómo te va? Yo quiero saber si todavía te acuerdas de mí. Aún sigo aquí y aún no le he cogido la nota. Mis sentimientos por ti explotan y eso en la cara se me nota. Si tú sientes lo mismo por mí, quiero preguntarte si tú sientes lo mismo que yo. Y entonces, ¿por qué no te atreves si tú también sientes lo mismo que yo? Quiero preguntarte si tú sientes lo mismo que yo. Y entonces, ¿por qué no te atreves si tú también sientes lo mismo que yo? Hey, yo man, te habla el calidoso, ok. Ya Steven Castro, Family Music, cofre la sensación. Te paga la niña, bien hermosa, los bailes bien ricos, el ritmo de la música, ok. Todo lo que yo quería, papi, muy bien pegado, ok.